nosotros hemos logrado armar en términos de asesoría, consultoría, etcétera, con temas de data, la verdad es que es lo que nos ha generado un gran diferencial con la competencia. Creería que por eso hoy día estamos liderando el mercado. Juan Pablo Amenábar lidera el área corporativa de Cocha. En este capítulo nos cuenta de la empresa que partió siendo línea aérea, derivó en agencia de viajes y que hoy agrega un tremendo valor a sus clientes ofreciendo soluciones basadas en análisis de datos. Hoy día tú tenés data de recursos humanos, de gestión de operaciones, de logística, de un montón de cosas. ¿Has pensado avanzar, no sé, integrarte con algún software de recursos humanos de repente en las empresas? Diría que ese ha sido para mí el principal cambio, pasar de algo a lo mejor una agencia más tradicional, más a la antigua, a algo mucho más automatizado, con autogestión. Si hablamos de viaje, pucha, se me viene al tiro a la cabeza pandemia. 2020 se cierran los países, se cierran las fronteras, las ciudades, los aeropuertos también. ¿Cómo los pilló parados la pandemia? Juan Pablo Amenábar, querido vecino de Condominio Santiago, tengo la suerte de poder conversar contigo hoy día del mundo de las agencias de viaje. Gracias. Por fin nos conocemos. Por fin nos Estamos conocemos. cerca y presencialmente nunca habíamos tenido la oportunidad. Sí, mira dónde nos venimos a conocer. Sí. Oye, muchas gracias por el tiempo y por invitarnos a conocer el mundo de las agencias de viaje. Quería partir preguntándote si es verdad que Cocha, yo lo relaciono naturalmente con los viajes, pero partió en el mundo de la aviación. ¿Es verdad esa historia? Así es. Mira, tengo el recuerdo cuando entré acá, la última entrevista que tuve con el dueño de Cocha, con Mario Fuenzalía. Una de las cosas que me contó fue esta anécdota. El año 48, el dueño de esta compañía, Mario Fuenzalía, arma la primera aerolínea privada en Chile. Ya en esa época ya existía LAN era estatal, está asociada, si no me equivoco, Corfo. Y bueno, un poco lo que contaban es que en ese minuto el nombre era Compañía Chilena de Aviación. ¿Ya? Eso significa Cocha. Exactamente. Entonces, pero lo interesante fue que la marca no la puso nadie de la familia ni con un tercero. Muchos podrían creer que contrataban una agencia, claro, o si tuviéramos los tiempos de hoy una consultora, etc. Entonces, cuando iniciaban una operación, mandaban a una persona de la compañía a un telégrafo a decir: estimado, por favor, necesito comunicar al aeropuerto Puyehue que va a llegar de la Compañía Chilena de Aviación este vuelo, el DH24, etc., más o menos llega a las 3:30 de la tarde. Cosa que puedan preparar combustible, etc. Pero hubo un minuto que el telégrafo le dice: oye, es súper caro, estáis pagando por letra, ¿por qué en vez de Compañía Chilena de Aviación no le ponemos Cocha? Y ahí fue que nace esta marca como Cocha. Eso fue el año 48, y 3 años después nace la agencia. La agencia efectivamente se funda el año 51 como Turismo Cocha, y por eso también parte de lo que seguramente vamos a conversar. Este año estamos cumpliendo 75 años de historia. Qué genial. Oye, y además de Cocha que cumple 75 años, tú también estás de aniversario, ¿no es cierto? Cumplís 10 años en la compañía. Sí, yo entré en mayo, efectivamente, este mayo cumplo 10 años. Tuve una entrevista en esta misma sala, de hecho, donde estamos teniendo esta entrevista, y un par de cosas más, y aquí estoy, ya llevo 10 años, estoy feliz, la verdad que llegué a una agencia que en verdad es enorme, es un monstruo en Chile, y bueno, y que tiene también una parte muy interesante porque hay mucho espacio todavía para desarrollar. Hay mucha gente que te dice: oye, la agencia de viaje como que hacen, pero la verdad es que el valor que le agregamos hoy día tanto a pasajeros vacacionales como sobre todo corporativo, que es lo que me toca ver a mí, muy interesante. Así que la verdad es que he estado muy contento en esta empresa. Oye, y mira, dentro del podcast tenemos, o me interesa tratar de rescatar también lecciones, y si hablamos de viaje, pucha, se me viene al tiro a la cabeza pandemia. 2020 se cierran los países, se cierran las fronteras, las ciudades, los aeropuertos también. ¿Cómo los pilló parados la pandemia? Mira, bueno, a ver, nos pilló efectivamente en un minuto donde veníamos, te diría, los mejores años de esta agencia. Ya, Cocha el año 2018-2019 veníamos pero con un viento de cola, términos de esta industria. Y de repente, efectivamente, imagínate, o sea, estábamos en un minuto incluso donde llevábamos negociando durante 3 meses con una agencia que había salido a literalmente vender su cartera, tanto vacacional como corporativa. Nosotros nos fuimos obviamente al mundo más corporativo, ¿cierto? El vacacional te lo ganas de otra manera. Corporativo hay que hacer una propuesta formal, etc. Y me acuerdo de haber firmado, yo no soy el representante legal de Cocha, pero gerente general, firmamos el 28 de febrero del año 2020 ese contrato. Comprarle toda la cartera de cliente corporativo. Entonces, perfecto. Y obviamente uno veía las noticias, lo que pasaba en Europa, en Italia, en España, etc. Bueno, se veía súper distante. Súper distante. Y dentro de esa transacción, aparte, nos trajimos harta gente a esa agencia, porque efectivamente no es llegar y meter, no sé, 30, 40 millones de dólares de volumen de distintas empresas, sino que aparte hay que operarlo, ¿vale? Muchas veces en el corporativo, y lo mismo pasa en el vacacional, como que uno creería: no, esto es todo automático. No, hay mucha capacidad humana de
consultoría, de asesoría, de estar encima. Las plataformas muchas veces te permiten reservar o emitir un pasaje, pero si tienes que hacer un cambio, no todas las plataformas te permiten hacer ese tipo de postventa. Entonces, la parte humana es relevante. Y nos encontramos que, si mal no recuerdo, no sé, 15 días después, tener que de repente, oye, esto se cierra, todos para casa. Claro, partimos con las cuarentenas en marzo. Exactamente. O sea, imagínate, tú en febrero celebrando crecimiento. Tal cual. Es un crecimiento inorgánico. 3 semanas después cerrando. Tal cual. Entonces, para mí profesionalmente fue un minuto muy complejo porque, claro, durante mi carrera en LAN y lo que llevaba en Cocha, sí, una persona que de repente a lo mejor no estaba cumpliendo el objetivo, bueno, me tocó jugar ese rol de repente de vincular a alguien. Aquí literalmente tuvimos que desvincular un montón de gente y tener también otra conversa con otro tercio del grupo para decir, oye, ¿sabes que nos vamos a acoger a esta ley de protección laboral que había medio tiempo o te dejamos congelados, literalmente? Entonces, para mí fue un challenge profesional en términos de habilidades blandas más que nada, de tratar de manejar, ver con quién me quedo, con quién hacemos esto, porque independiente que todo se cerró, el corporativo siguió, pero puntualmente lo que era minería. El país en el fondo necesitaba seguir moviendo todo lo que era el norte de Chile, y ahí Cocha Corporate tiene una propuesta muy interesante para empresas de ingeniería y construcción. Entonces, esto nos permitió seguir de alguna manera operando, pero como te digo, con el 15-20% de la compañía y más o menos operando el 10-15% de lo que vendíamos. Entonces, literalmente no fuimos a nada. ¿Ya? Y ahí, bueno, tengo el recuerdo de, claro, uno se cuestiona y dice, bueno, chuta, estoy en esta empresa, claro. los viajes, sabes que está cada día creciendo más, no me acuerdo cuál era la página que uno se metía y veía cómo iba subiendo el gráfico de pandemia y gente que moría y como que no paraba. Entonces, obviamente uno se cuestiona y decía, bueno, ¿sigo acá, no sigo acá? Y ahí también tengo el recuerdo que el dueño de esta empresa, Mario Fonsalía, me dice, Juan Pablo, esta industria es resiliente. Esta industria es una industria que, no sé, el 2001, cuando fue el tema de las Torres Gemelas, mis amigos se acercaron y me decían, oye, ¿qué hay que hacer ahora con la empresa? Y resulta que después volvió con más fuerza. Y si tú miras lo que pasó después de la pandemia, los viajes hoy día vienen con un empuje fuertísimo, ya se ha recuperado a nivel mundial por gran parte del corporativo. Y el vacacional, bueno, sigue metiéndole, cada hay más actores, hay más competencia, pero es interesante. Pero del otro lado, ¿fue una oportunidad también la pandemia para reinventar el negocio o cambiar algo? Sin duda. A ver, la pandemia puntualmente hubo 2 empresas grandes del país que están asociadas a minería que no podían parar, pero tenían el riesgo de que si entraba un funcionario con COVID, el MinSal, o no me acuerdo cuál era el organismo público de ese entonces, te podía parar la faena. Claro. ¿Vale? O sea, aquí hay un cuadro de COVID, chao, se cortaba. Entonces, vinieron a conversar con nosotros, no físicamente, obviamente virtualmente, ¿cierto? Claro. A través de un Zoom, a través de las herramientas que hay en ese minuto, y nos plantean el challenge de decir, oye, mira, tenemos nosotros esta operación directa con esta aerolínea, pero necesitamos de alguna manera el apoyo de ustedes en gestión de data, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que era? Era que si Juan Pablo Amenábar iba sentado en el 15C en ese avión, que iba con harta gente para ir a trabajar al norte en una minera, si me llegaban a hacer el PCR a mí, previo o posterior al vuelo, y me detectaban que tenía COVID, necesitaban entender quién iba a la derecha, quién a la izquierda, quién iba atrás y quién iba adelante. En el fondo, es una muestra de lo que estaban alrededor y para eso poder aislarlo y no contaminar de alguna manera o tener alguna filtración de COVID al interior de la faena. Entonces, con eso, obviamente, nosotros emitíamos pasajes, reservábamos, gestionábamos pasajes para muchas empresas, teníamos nuestros nombres, pero no necesariamente es lo mismo cuando ese pasajero se sube o no se sube al avión, ¿vale? Entonces, tuvimos que sentarnos con las 3 aerolíneas y llegar a un acuerdo con el tema de los manifiestos, que es el tecnicismo de la industria. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Manifiesto, que tiene que ver con el nombre de la gente que está arriba del avión, ¿vale? Perfecto. Nombre y apellido y dónde está sentado. ¿Ya? Entonces, con eso efectivamente empezamos a operar con esta empresa durante varios meses, te diría más de un año. Y la verdad es que empezamos a mover con la data información súper relevante, interesante en términos de, ok, me dijeron que se iban a subir 150 personas, se subieron 120. Mira. ¿Y estos 30 quiénes son? Con nombre y apellido. Entonces tú después podías tener una conversación con el cliente y decirle, oye, mira, Eduardo Gomien de 3 vuelos no se subió a los 3 vuelos. ¿Qué le pasó a Eduardo? Entonces, no, mira, es que lo desvinculamos. Y ahí te das cuenta, fuimos aprendiendo que de repente las áreas de operaciones no necesariamente a lo mejor están conectadas con el área de recursos humanos, que manejan, no sé, licencias médicas, desvinculaciones, distintas casuísticas. Oye, qué buena. O sea, partió un poquito por la trazabilidad, ¿no es cierto? Cual. Te metiste en el mundo data y te fuiste dando cuenta que la data te permite hacer muchas más cosas. O sea, hoy día, no sé, vendí una especie de servicio de control de gestión también. Totalmente. Y volviendo a todas las preguntas de las amistades que te dicen, oye, ¿por qué una empresa te compra? Entonces, claro, te compra porque efectivamente, bueno, necesitan que de alguna manera administre un programa
Pero empresas grandes que tienen que tener distintas áreas, distintos departamentos, en distintos lugares, e incluso en distintos países, el que tú puedas consolidar toda esa información y poder gestionar todo en una sola mano, ¿cierto? En este caso, con Cocha Corporate, te permite tener un control. Entonces, muchas veces de las explicaciones que le hago yo a los clientes, hay 6 variables para depender de cuánto te cuesta un pasaje, tú en Chile. Déjame hacerte el ejemplo de Chile, hoy día no es lo mismo viajar a Antofagasta o Calama que ir a Valdivia o Osorno, ¿vale? Que hay mucha menos demanda. No es lo mismo subir un lunes a Antofagasta que subir un martes. O sea, el precio puede ser un quinto, ¿vale? No es lo mismo viajar a las 4, 5, 6 de la mañana, que son vuelos que duran más o menos 2 horas y cuarto, 2 horas y media, y después tienes 1 hora más a la faena o 2 horas más para llegar a entrar una buena hora antes de la astronauta, etc. Hay una serie de cosas que tiene el mundo de la minería. Entonces, volar en esa ventana cuesta 2 o 3 veces más que de repente salir a las 11 de la mañana. Entonces, tenía el destino, el día, la hora. No es lo mismo, obviamente, viajar en LATAM que en Sky JetSmart, para las familias tarifarias. Pero te diría que lo último, que es lo más relevante, que lo hemos demostrado con la data, tiene que ver con la anticipación de compra. Entonces, pregunta para ti también, cuando hay armado viaje, de repente, obviamente uno dice, oye, hay que voy a comprar con 6 meses de anticipación o 3 meses de anticipación. En el mundo corporativo, claro, nosotros más o menos nacional recomendamos más de 7 días, ¿vale? Pero cuando te alejáis mucho, también empezáis a perder un poco de certeza de que ese viaje vaya a ocurrir. O sea, si yo le dijera el día de mañana a una persona que trabaja conmigo, oye, cómprame un pasaje, porque voy a tener una entrevista con Eduardo Comien el 20 de abril, la verdad es que de aquí al 20 de abril pueden pasar muchas cosas. Distinto a que, como lo hicimos nosotros, oye, próxima semana, el viernes, nos juntamos y aquí estamos. Entonces, con 7 días de anticipación, la verdad es que las tarifas andan bastante bien, pero ya cuando compráis un día o 2 días antes, esa tarifa de nuevo te puede costar el doble de lo que lo pudiste haber comprado con 7 o 8 días. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que de repente las empresas te dicen, oye, qué interesante, pero independiente que me diga el dato, tampoco sé si es que lo están haciendo. Porque muchas veces se hace a la antigua, con una secretaria, oye, contáctate con la gente de viaje y compra un pasaje. ¿Dónde queda esa información? ¿Esa información está en línea o no está en línea? ¿Es transparente o no es transparente? Entonces, todo este tema que tiene que ver con un capítulo de data, que a mi juicio, cuando se lo comento a los clientes, tanto vigentes nuestros como nuevos clientes, para mí ese es el plato fondo, el plato fuerte que tenemos hoy día de cara a las empresas desde la propuesta de valor de Cocha Corporate. Todo lo demás de si te puedo poner un equipo dedicado, contestarte, no sé, a las 4 de la mañana un sábado, la verdad es que prácticamente mucha de la agencia de viaje lo tiene, es como el ABC de una agencia. Yeah. Pero lo que nosotros hemos logrado armar en términos de asesoría, consultoría, etcétera, con temas de data, la verdad es que es lo que nos ha generado un gran diferencial con la competencia y creería que por eso hoy día estamos liderando el mercado. Qué genial, o sea, estáis metiéndote casi en el negocio de software. Sí, tal cual. O sea, de hecho, tenemos una alianza con ClickSense, que es como nuestro Power BI, ¿cierto?, para el manejo de la data. Perfecto. Y sobre esta herramienta hemos hecho un montón de dashboard y distintas miradas. Y hoy día estamos jugando con inteligencia artificial para que a través de un prompt también los clientes puedan ir sacando insights de lo que le está pasando en su operación. Qué buena, qué notable. Oye, y en ese sentido, habíamos hablado en la pandemia, se achica la operación, pero ¿qué pasa después? ¿En algún minuto vuelven a crecer? ¿Cambia el componente de las personas con las que crecí? O sea, hoy día tenía un equipo más de tecnología más grande o volví un poquito a lo previo. Cocha, antes de la pandemia, hizo una transformación digital importante. De hecho, si ustedes ingresan a cocha.com, es una página web de viaje que no tiene nada que envidiarle a ninguna de las páginas web del mundo. Pero efectivamente, claro, se achica un montón o baja un montón el mundo vacacional. Corporativo empieza a recuperar fuerte, más volumen, etcétera. Y porque tenemos empresas muy grandes también y muy vinculadas, insisto, a ingeniería de construcción, minería en Chile, que fue como lo más rápido. Acuérdate que después pasó un tiempo para que se abrieran los permisos para volar afuera, etcétera, pero dentro de Chile la verdad es que teníamos esa capacidad, por lo menos en el mundo corporativo, de poder mover. Y después, efectivamente, el vacacional empieza a retomar. Cocha vuelve a abrir oficinas de retail. Nosotros teníamos un footprint dentro de todo Chile largo, teníamos desde el norte hasta el sur más o menos 24 sucursales. Ah, mira. Sí, hoy día tenemos alrededor de un poco más de 10 y estamos empezando a abrir más este año. Porque hay gente que necesita este contacto humano. O sea, todo el mundo cree, pero ¿para qué? Si ChatGPT o por internet lo hago al toque. Hay gente que necesita tener la cercanía y decirle, oye, mira, voy con mi papá tiene este problema, queremos que sea un viaje, pero ojalá de descanso, no quiero llegar al hotel en Punta Cana y que sea de estos cuando van los gringos y que son más de jóvenes solteros, etc. Toda esa asesoría muchas veces no la encuentras en los portales, no la encuentras en las páginas web para comprar.
necesitas la visión de un experto o el know-how de un experto, y ahí es donde Cocha aporta por el lado vacacional. Pero hoy día la verdad es que estamos sumamente recuperados. O sea, Cocha hoy día está con su cartera que ha tenido durante muchos años, pero a su vez también trayendo un montón de gente joven. Entonces, dentro de todas las cosas que hemos hecho, yo diría que con la data hemos ido logrando capturar clientes muy grandes de ingeniería de construcción. Entonces ahí es donde viene esta palabra de sinergia, un poco lo que le trato de transmitir a estos clientes, y que de hecho felices me dicen, oye, mira, yo también trabajo con esta otra empresa en conjunto o comparto sindicatos, etcétera, porque mientras más de estas empresas metamos en el sistema, todos ganan, ¿vale? Entonces, ejemplo, yo tengo hoy día por data la capacidad de poder llegar y decir, oye, ok, mira, Juan Pablo, te contratamos una curva para salir 14x14 los domingos, pues esa curva ya empezó a bajar, tengo un contrato largo con la aerolínea, me quedan 3 meses de operación, pero estoy al 60% de factor de ocupación. ¿Qué hago? Y eso ya está pagado. En el fondo, ese avión es tuyo. Entonces, cuando yo miro desde la data, digo, ok, ¿cuántas de estas empresas están moviendo gente un domingo? Y con eso entonces yo podría tratar de hacer sinergia y decir, ok, ¿sabes qué? Veamos la posibilidad de plantear a aerolínea de hacer un charter compartido, de meter un grupo. Y de esa forma, entonces, el que origina la contratación con este charter no pierde plata, porque finalmente, si tú logras subir los 180 pasajeros que el avión tiene capacidad, tú decís, perfecto, me costó $100 cada pasajero por tramo. Pero cuando ese avión ya va a la mitad, ese asiento ahora te costó $200. ¿Vale? Porque simplemente moviste, no sé, 90 personas de estos 180. Entonces, esta sinergia que estamos viendo en términos de data, quiénes van a tal destino, los cambios de turno, los horarios, porque también hay un tema ahí, uno podría decir, es la alineación de los astros, pero la verdad cuando tenéis muchos clientes y que están todos yendo más o menos a Calama y Antofagasta, esa alineación de astros se da. Por eso te digo, mientras más se meten, más se alinean los astros. Entonces, hoy día porque tú, parte de las ventanas operacionales, te hablan por tú de la tronadura, tengo que llegar antes de esta hora o después de esta hora, porque entre medio no puedo entrar a la faena. Oye, la gente, porque tú dices, ok, voy a mover gente de Santiago a Calama, pero no es que la gente viva en Santiago acá, en Providencia, Ñuñoa, Vitacura. Viven en cercanías de Santiago, pero también en La Serena, o de repente llegan en buses, incluso desde Los Ángeles. Pero todo eso es data, y data en tiempo real. O sea, si es que por alguna razón el vuelo de cualquiera de las aerolíneas se atrasa 2 horas, yo esa información la tengo antes, la gatillo a mi cliente, el cliente inmediatamente habla con la empresa de transporte para que no llegue ese bus a esperar a la gente que llega a la 1:30 y en verdad va a llegar a las 3:30. Claro. Entonces, nosotros notificamos a los pasajeros. Eduardo, mañana, recuerda, tienes tu vuelo, charter, aerolínea tanto, de tal hora, en tal punto, etc. Confirma tu ida al aeropuerto, o si no vas, y si, imagínate que una vez que implementamos esto, nos decían que no. Entonces después dijimos al cliente, oye, mira, de 180, 11 me dijeron que no. Pero ¿y no por qué? Ah, bueno, entonces vamos a la segunda derivada. Desarrollemos entonces ahora, cuando me dicen que no, ¿cuál es el motivo? Y te dicen enfermedad, despido, licencia médica. Entonces empezamos de nuevo a inventar y a identificar cuáles son como las razones por las cuales los pasajeros no están llegando. Y me imagino que algunos no llegan porque no llegan nomás. Po. Bueno, es que eso es cuando, como digo, nosotros tenemos como 2 cortes. Un corte que se llama como el pre-check-in, ¿Ya? que me mandan la data, me dicen, estos son los 180 pasajeros, y tú empezás a darte cuenta con la data posterior, porque tenés que hacerlo posterior en el minuto de ese mensaje, quiénes no llegan. Eso es pre-check-in. Pero efectivamente después tengo un post-check-in, que es pasajero que te dice que voy y no llega. ¿Ya? Y ese no llega es como lo que me comentaba él, no sé, lo conversamos, me acuerdo en alguna otra oportunidad, tiene que ver con, oye, el traslado, no me llegó la van, no me llegó el taxi, no me llegó el bus, o no llegué al bus, o el bus no salió, se le pinchó una rueda. Bueno, pasan cosas también, ¿vale? Pero todo eso tú lo puedes trazar. Y esa información hoy día es muy rica, muy valiosa, porque como te digo, tengo clientes que mueven cientos, o sea, una empresa mueve más de 150.000 pasajeros al año, en charter, grupo y individuales. Entonces, imagínate el valor que es, no sé, pues, haciendo matemáticas rápidas, son un poquito más de 12.000 pasajeros al mes, ¿cierto? Se está hablando de 3.000 pasajeros por semana. Entonces, cada uno de estos pasajes, si tú los calculáis más o menos a $200, que no se sube, y lo vais multiplicando, y es un montón de plata. ¿Cómo es tu relación con tu cliente corporativo? En el sentido, ¿tú gestionáis esta data y esta data la ofrecís como un servicio adicional o de repente te piden desarrollos específicos? Oye, quiero un poco lo que hablábamos del manifiesto. ¿Te ha pasado que te digan, oye, del manifiesto ahora necesito esta otra cosa? Oye, intégrate a este otro lado. Esto es súper interesante, que bueno que me hiciste la pregunta, porque en Chile, tú, no existe el rol del travel manager. ¿Ya? Tú vas a Estados Unidos o países de Europa, las empresas tienen un travel manager. O sea, entienden que hay una persona que si entiende del tema de viaje, lo que implica una política de viaje bien aplicada,
utilizar plataformas, hacer una buena relación con la agencia, en este caso con la cual maneja la relación o la gestión de los viajes, pude ahorrar plata. ¿Ya? Pero en Chile no existe. Entonces, ¿quiénes son mis contrapartes? Departamentos de abastecimiento, los departamentos de compra, procurement. Rara vez de repente aparece un departamento de finanzas que seguramente a lo mejor si que están más apretados de lucas se quieren involucrar porque saben que tienen que gastar mucha plata. Ahí aparece el CFO. Ahí aparece el CFO. Pero insisto que muchas veces pasa que el fee es el deal breaker, porque en esos roles muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es el contrato de la agencia? Es el fee nomás. No están viendo el $1.000.000 que se gasta. Están viendo que la agencia le cobra, no sé, $40.000. Y ese tipo de áreas viene de la mentalidad licitar, ahorremos en lo que yo tengo que pagar. Tal cual, y ese es su KPI. Su KPI seguramente en ese rol es como, oye, Juan Pablo, va a tener el rol de bajar, no sé, 20% de los contratos con los proveedores. Pero estáis bajando el 20% al 4% de tu gasto. Claro. Nada, ¿vale? Entonces, de alguna manera, que es un rol que me encantaría que existiera, incluso hemos invitado a algunas empresas contra nuestras contrapartes a unos cursos que hemos hecho. De hecho, nos hemos asociado con GBTA en Estados Unidos, de los cuales también participamos con ellos, donde ellos se encargan, ellos se llaman la Global Business Travel Association, eso significa GBTA. Y estos gallos hacen unas convenciones mundiales enormes al año, donde van 100.000 personas, o sea, en Chicago, San Diego, etc., son de otro nivel, pero le entregan toda la herramienta a estos travel managers para que después se den vuelta y vayan a los proveedores o a la agencia a efectivamente articular y exigirle al máximo todas estas cosas que se están haciendo en distintas partes del mundo. Entonces, estas contrapartes localmente, tengo un cliente, insisto, no lo voy a nombrar, pero seguramente cuando vea el video sabe perfectamente de qué estoy hablando, que, no te lo miento, es una vez al mes, una vez cada 2 meses, Juan Pablo, mira, se me ocurrió esto, podríamos hacer esto. Entonces, de repente, de dolores que tienen ellos en la operación, o seguramente, oye, está pasando esto, ¿cómo bajamos un poco el costo? Empiezan a venir de alguna manera challenge hacia nosotros, que nosotros los tomamos y nos encanta y los trabajamos, y muchas veces son cosas de proceso, o cosas de tecnología, o definitivamente cosas con personas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, como te digo, tal como te comenté hace un rato atrás, el aprender del 10x10 o el 14x14, si es que era arriba o abajo, es algo que efectivamente lo sabe la empresa. Yo estoy al medio, trato de aprender todo lo que pueda para tratar de que todo lo que conversemos con esos clientes le haga sentido, pero son ellos, más que nadie, donde saben dónde le apretar el zapato. Muchos te van a decir, es el tema de los costos. Oye, necesito bajar costos. Pero hay otros que te dicen, oye, sé que necesito agregar valor, necesito entender qué está pasando, me están diciendo que no está llegando toda la gente, etc. Es interesante, como te digo, muchas veces lo que llega de parte de los clientes. Qué buena. Y interesante el desafío de ustedes también porque me llama harto la atención lo que decía. O sea, estoy haciendo el paralelo en mi cabeza con una empresa de software para la minería. Y ellos me explicaban que el valor que agregan es justamente que viene la tronadura, después entran las palas que recogen el mineral y lo echan a camiones. Y en la minería como que el estándar es que todo se rompe porque está ahí, todos los materiales los estáis desafiando al máximo. Entonces, claro, la pala se rompe. ¿Qué haces con todos los camiones? No se te puede armar un taco de camiones y perder el valor de que el camión esté en otra pala y cosas así. Entonces, increíble cómo ustedes han ido avanzando algo que de repente te requiere integrarte con la empresa, como con ese rol de travel manager o incluso en otro nivel, porque hoy día tú tenés data de recursos humanos, de gestión de operaciones, de logística, de un montón de cosas. ¿Has pensado avanzar, no sé, integrarte con algún software de recursos humanos de repente en las empresas? Mira, la verdad, pues tú justo ahora más o menos, hace 2 o 3 meses atrás, y de hecho por una experiencia propia, de un viaje que me tocó hacer por trabajo, el tema de cómo las empresas están cuidando el talento. ¿Ya? Entonces, como te comentaba antes, depende del día, así que un pasaje es más barato o más caro. Entonces, pues tú, ¿qué pasa los fines de semana? Entonces, un viaje, pues tú, un sábado y domingo, de repente para mandarte afuera, que seguramente es necesario porque, oye, sé que la conferencia igual parte un martes. Ok, si es una vez al año, pero si es recurrente, tú le estás quitando tiempo de familia, tiempo de descanso a un profesional que, y me acuerdo esto también lo vi en GBTA, que si venía de una empresa que la política de viaje pues tú era, no, te vamos a hacer viajar pues tú en business y el vuelo es más de 6 horas, fin de semana no te los tocamos, etc. Y venía muy regalón de otra empresa. Pero entraste a otra empresa donde de repente la remuneración, la oferta fue mejor, pero la política de viaje no tiene ningún cuidado sobre ese talento, tú podrías perder ese talento. Entonces, imagínate lo interesante que es para nosotros el que hoy día le podemos contar a una empresa. De hecho, tenemos una empresa muy grande, con muchas empresas dentro de esa misma empresa que hace todo tipo de, están varios rubros, en donde yo le estoy mostrando, oye, piénsalo así, es como un puntaje. Imagínate que cada viaje tiene 100 puntos. Ya. Entonces, si volaste un fin de semana, oye, 30 puntos menos. Si te hicimos volar a las 4 de la mañana,
y el avión te exige llegar, no sé, 1 hora y media antes y está ya a 40 minutos de distancia, Claro, y tienes que despertarte para... Básicamente no dormiste. No dormiste, pasaste de largo largo. seguramente. Entonces es lo que los gringos le llaman el red eye. Ya. Entonces, cansancio. El performance seguramente es ejecutivo. Los gringos también le llaman el road warrior. Seguramente ese performance no es tan bueno. Entonces, hay un montón de alguna manera, información que nos está permitiendo, como digo, ya no solamente decirte, oye, mira, este se subió, no subió el avión, o este Eduardo iba sentado al lado tuyo y su pasaje costó 400 y el tuyo costó 100, porque tú lo compraste con la debida anticipación y Eduardo se lo olvidó y lo compró el mismo día. O sea, toda esa información está, pero esto ya es, de nuevo, dentro de lo que por lo menos me gusta, que hemos logrado aquí en Cocha y en Cocha Corporate, tenemos un equipo de data de los mejores de Chile. O sea, tenemos gente joven que caponía, o sea, ya tengo 44 años y, como decía mi ex jefe, me meten 6-0, 6-0 en el partido de tenis. O sea, por más que vea en video y cosas, hacen cosas increíbles. Entonces, la verdad es que nos está permitiendo hoy día ir a entregar entonces ahora información ya no al área de abastecimiento o al CFO, es de repente al área de recursos humanos. Oye, ojo con este profesional, no sé si es C-level o segunda categoría, second tier de tu línea subgerente, etcétera. Pero si un gallo que te lo trajiste, interesante para lograr el objetivo de la empresa, y lo estás haciendo viajar como te estoy mostrando que lo estás haciendo viajar, warning, probablemente ese talento puede que se te vaya. Lo estáis quemando, claro. Lo estáis quemando, claro. Tal cual. Qué genial, oye, increíble. ¿Me podrías tratar de resumir cómo ha sido entonces la evolución del negocio? No los 75 años, pero en el fondo desde que tú entraste a hoy día. Mira, te diría que, bueno, te voy a hablar por lo menos de mi experiencia. Claro, quizás vámonos a tu día a día, como en qué se te iba el día a día cuando partiste. Mira, cuando yo entré, no te voy a mentir, me acuerdo al tercer día haber ido a comprar a la farmacia unas gotitas para relajarme porque eran 1000 empresas, teníamos, no sé, 500 vendedoras, con distintas disrupciones en el día a día. O sea, se cancela un vuelo, se atrasa el otro, empresas llamándote que, oye, me acaba de llamar el gerente que no sé qué, que se metió directo a la página de la línea aérea, era más barato. Entonces, chuta, la típica respuesta, oye, es que era más barato porque iba en tarifa basic, porque tú sin maleta, y tú me pediste que fuera tarifa flexible porque puede ser que haya un cambio. Ah, toda la razón. O sea, la cantidad de explicaciones muchas veces que tenemos que dar. Entonces, tengo ese recuerdo muy intenso en un principio, pero también tengo el recuerdo, como tú, de cómo le entregábamos la información a los clientes. Entonces, había una persona joven, ya, pues, no sé, un año y medio trabajando, y tengo el recuerdo de que, ok, oye, tengo que ir a hacer una presentación a un cliente que ya lleva con nosotros, me está pidiendo una revisión del Q1 pues, tú, del año, estoy a inventar, 2018. Ah, ya. Y era un Excel, 12 hojas de libro. Entonces, en la hoja 1, la mirada macro, en la hoja 2, deep dive vuelos nacionales, hoja 3, y así copiar y pegar un PowerPoint. Entonces decía, pero atendemos 1000 empresas, esta cuestión es poco escalable. Claro. ¿Vale? Entonces, rápido, ¿qué pasa si llegan 3 CAM y los 3 te piden al mismo tiempo? Oye, ¿cuánto te demoráis en hacer? Bueno, tomaba un buen rato. Una cosa interesante que hicimos entonces, nos juntamos con, en ese minuto me acuerdo, era Pentaho, Power BI y ClickSense. Les planteamos la necesidad que teníamos, les mostramos toda la data que teníamos muy buena data, pero claro, teníamos este proceso medio roto en intermedio de esa capacidad de generar y escalar, etc. Bueno, finalmente cerramos con ClickSense, un muy buen acuerdo. Hoy día es nuestro partner y es el que le entregamos a los principales clientes una licencia para que puedan ingresar en vivo a ver 20 tipos de reportes desde, no sé, mi emisión de huella de carbono. Hay muchas empresas que hoy día están en esta travesía de la sostenibilidad y que quieren entender cuánto es lo que realmente están emitiendo. Pues tú, el cliente con el que me junté en la mañana me decía, el 80% de la huella de carbono es transporte aéreo. O sea, eso es lo que más nos pesa. Entonces, obviamente le interesa y le interesa obviamente la aerolínea, que tiene programas, etc. Entonces, de eso saltamos a que ahora tú filtras, quiero hacer un reporte para este cliente y en 2 segundos tenía un dashboard de 10, 12, 15, 20 diapositivas. Y que hacía otro clic y se transforma en un PDF. Y que le metí un prompt y te tira insights. Claro. Entonces, eso imagínate, de años atrás, que uno realmente dice, no es tanto tiempo. O sea, lo que hemos crecido en términos de data, porque tuvimos la visión, porque creíamos que ese era un gran diferencial y creería que le apuntamos fuerte. Para mí eso ha sido un salto muy relevante. Y es convencer también a mi equipo. Mi equipo, que es un equipo no menor, también es un equipo donde a lo mejor antes era más de relacionamiento. Claro. Más de, oye, pasó esto, no te preocupes, te lo resuelvo. Y para resolverlo era de repente o llamar a proveedores o hacer otro tipo de maniobra. Pero era mucho más, te diría, algo humano, algo de estar presente, algo de no te preocupes, aquí estoy. Esto ahora es más consultivo, es más de asesoría, es más de como consultoría. Entonces,
te diría que ese ha sido para mí el principal cambio. Pasar de algo, a lo mejor una agencia más tradicional, más a la antigua de, oye, te doy mi teléfono celular y llámame a la hora que quieras y te puedo solucionar el problema, a algo mucho más automatizado, con autogestión, entendiendo también que hay gente joven al otro lado. Tú veis la empresa hoy día, no sé, 2/3 o el 70% de esa fuerza laboral debe tener hoy día menos de 30 años. O sea, ayer estuve con otra anécdota, ayer estuve en reunión, videoconference con una empresa grande, que no es cliente nuestra, y como que muy buena onda, tuvimos una buena conversación durante 40, 45 minutos, y no me preguntéis por qué, se me ocurrió decirle, oye, ¿cuántos años tienen ustedes? Yo juraba que tenían 35, 40. 29, me dice uno. Y el gallo así durísimo y muy choro, etc. Entonces, veis gente muy joven que yo personalmente, por más que cuando hay un problema te gusta hablar con alguien, oye, si tengo que comprar un pasaje al norte o algo, un punto a punto a Lima, dame una plataforma y lo compro. Y chao. Entonces, también tenemos una plataforma que se llama Cocha Traveler, que hoy día te diría que prácticamente 1 de cada 2 reservas de viaje que hace corporativo. Nosotros, para que te dar una idea, hacemos 1,5 reservas de algo por minuto. Wow. ¿Ya? O sea, no sé, en esta hora que vamos a estar, hubo 90 viajes de nuestra empresa, solo en corporativo. Vacacional tiene otra estadística por su lado. Entonces, es tanto lo que hacemos que finalmente tú dirías, oye, JP, me acuerdo que fuimos a Cocha, vi 4 pisos, deberíais tener el edificio entero con la cantidad de transacciones que hacemos. Claro. Bueno, eso lo hemos también acuñado gran parte o trabajado de forma muy importante con tecnología. Y tenemos esta plataforma, como te digo, que hoy día nos está haciendo 1 de cada 2 transacciones de las principales empresas. Y es porque está cargada la política de viaje, te permite ver todo el inventario, puedes poner flujos de aprobación. O sea, si yo compré y no cumplí algo, mi jefe autoriza, ese flujo de autorización puede ser por WhatsApp. Entonces, todo ha ido fluyendo. Esa fue una de las cosas que nos pidió este cliente. Decía, yo no le puedo pedir al gerente de faena o operaciones que ande con un notebook para ver si tiene que meterse a probar. ¿Cómo lo podemos hacer con un, no sé, podríamos hacerlo por WhatsApp? Bueno, trajimos el challenge, lo hicimos. Entonces, hoy día tengo clientes que aprueban o rechazan viaje por WhatsApp estando en, no sé, a 3.000 metros de altura en una faena. Oye, qué notable. Para mí ha sido toda una sorpresa, Juan Pablo, porque de verdad uno no ve todo lo que hay detrás de la industria de viaje y las complejidades. Si pensáramos, bueno, este año ya partió, en realidad te iba a preguntar para el próximo año, pero 2026, ¿qué viene para Cocha 2026? A ver, mira, la verdad es que hay harta noticia dando vuelta. De hecho, antes de irme de vacaciones, firmamos uno con Mendel. ¿Ya? Esta es una empresa de tecnología que nació desde el mundo de control de gasto, como de expense management. ¿Ya? Esto tipo rinde gasto. Claro. De que así un gasto, no sé, de representación corporativa, invitaste a almorzar a un proveedor, un cliente, fuiste a un restaurante, le sacan la foto a la boleta. Que un temazo las rendiciones. Es un temazo. Yo me acuerdo, lo veía en me acuerdo cuando hacíamos los COUS, las comisiones de servicio, no sé, me tocó ir harto a Lima, Bogotá, etcétera. Y me acuerdo llegar con todas las boletitas de los taxis y el corchete, entonces metía acá, se me olvidaba, claro. Después la sacaba totalmente borrada y decía, ok, esto lo perdí. Era un cacho. Nosotros, de alguna manera, bueno, acabamos de firmar un acuerdo con Mendel, que no solamente es una plataforma de expense, también tiene una plataforma de viaje. ¿Ya? En la industria se llama OBT, Online Booking Tool, una plataforma de donde puedes ver el inventario, reservar tu pasaje, tu hotel, cumplir con las políticas, flujos de aprobación, etc. Eso con Mendel, que lo tenemos pensado para clientes que seguramente van a querer tener una experiencia distinta. ¿Vale? Tiene una interfaz, tiene una aplicación nativa, tiene como algunos atributos que son interesantes y que vamos a empezar ahora, de hecho, con la contraparte con la cual firmamos. Ya estamos armando de alguna manera qué prospectos podríamos ir a visitar en conjunto para poder ofrecerle esta experiencia como un upgrade, que obviamente tiene un costo adicional, va a depender obviamente del cliente si lo quiere tomar. Pero es cambiar la experiencia. Como te digo, el tema de la boletita a tener algo integrado es muy distinto y que sea end-to-end, que le llegue inmediatamente el RP. Claro. Entonces, funciona bastante bien. Por otro lado, firmamos con una empresa americana enorme también que se llama Emburse, que también tiene una plataforma de expense management, pero tiene otra vertical muy interesante con la cual quisimos casarnos con ellos, que es una funcionalidad que se llama Reshop. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es le tomo un pasaje por tú a un cliente nuestro internacional, por tú que el viaje es en un mes más, y la plataforma está constantemente durante el día hasta que ocurre el viaje revisando si es que efectivamente esa tarifa bajó de precio o no. Y si bajó de precio, valida si es que efectivamente por tú la tarifa tenía que pagar una multa, bueno, hace la matemática, $1.000 de ahorro, la multa 300, quedan 700 a favor, ok, la tomo, ¿vale? Y eso obviamente es un producto que queremos ofrecerle a nuestros clientes y quienes han visto de alguna manera nuestras campañas,
hoy día estamos con una mención muy fuerte y es nuestra propuesta de valor y la estamos cumpliendo así de forma total con nuestros clientes, que tiene que ver con que le estamos prometiendo a nuestros clientes que pueden siempre pagar el mejor precio en cada viaje. ¿Ya? O sea, Cocha Corporate hoy día tiene, en términos de funcionalidades y aparte en la plataforma, ciertos parámetros, son parametrizaciones que permiten de alguna manera que el cliente siempre pague el mejor precio en cada viaje. Entonces te voy a dar un ejemplo. Si tú entras por tu hoy día a buscar un vuelo a Antofagasta un lunes o a Calama, tú puedes ver entre las 3 aerolíneas 15 vuelos. ¿Ya? Pero de repente hay diferencias de 15 minutos, 20 minutos y los precios son 100 lucas, 50 lucas de diferencia por tramo. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hicimos, y que esto es un convencimiento mío que los gringos vende harto, entonces le pusimos esa funcionalidad FPO, como Flight Price Optimizer. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta funcionalidad? Es que si un pasajero quiso elegir la aerolínea X, pero ese vuelo por 10, 15 minutos costaba 30, 40, 50 mil pesos más, bueno, lo deja tomar la ida, lo deja tomar la vuelta y le levanta como un pop-up. Y le dice, Eduardo, en este viaje, qué buena, cumpliendo la política de tu empresa, porque tú puedes decir como empresa, ok, sé que ya, 30 minutos para arriba y para abajo. Una hora puede que sea mucho. O sea, si el gallo eligió el vuelo a las 7, a las 6 puede ser muy agresivo y a las 8 a lo mejor ya llega tarde. Pero, Juan Pablo, probemos por 30 minutos. Claro, tú lees los parámetros. Entonces, con una ventana de una hora, 30 para arriba y 30 para abajo, insisto, en algunos destinos donde hay mucha oferta, tú puedes ver diferencias de harta lucas. ¿Ya? Y ahí de nuevo vuelvo a conectar con lo del fee. O sea, oye, te estoy cobrando $11 o $13, dependiendo si es con autogestión o a través de un ejecutivo, y te estoy dando una funcionalidad que en un vuelo y en un tramo te estoy haciendo prácticamente, no sé, 20 fees. Claro. ¿Vale? Entonces, eso también viene a complementar entre esta parametrización, la política de viaje de anticipación, que tiene un flujo de aprobación, por ende hay control. Esto es como, de nuevo, vamos a hacerle un guiño al tío Emilio Sala en el Te Pillamos Compadre. Cuando se compraba la antigua, tú jamás ibas a tener una fricción entre un ejecutivo, una secretaria y un agente de viaje. A la gente de viaje no le conviene entrar en conflicto y decir, no, Eduardo, no te puedo comprar este pasaje, no estáis cumpliendo la política de la empresa. Eduardo, aquí están las dos alternativas, dime tú cuál quieres. Claro. Esta, listo, ahí va tu ticket. Chao, se fue. La plataforma no tiene corazón, trabaja 24/7, le da lo mismo. Claro. Si eres simpático o no cumplís. No, esto te va a frenar, ¿cachai? Claro, es como Uber cuando te dice recalculando ruta y te encuentra rutas más rápido, tú vas a estar igual ofreciendo mejores alternativas. Entonces, entre estas funcionalidades, más Reshop y, como te digo, y un par de cosas más que seguramente vamos a ir contando en el futuro, estamos cumpliendo esta promesa. Ahora, si el cliente sigue tomando el vuelo más caro y el jefe le sigue aprobando, bueno, ya ese es un tema de la empresa. Y la empresa podría decir, como hablábamos antes del tema de retención de talento, oye, por 100 mil pesos más, prefiero que viaje en la aerolínea que le gusta, donde tiene su programa de fidelización, para que junte sus puntos, etc. Podría ser también un argumento. Pero, insisto, en empresas de ingeniería de construcción, donde pues, el tema de la flexibilidad no es tan relevante, porque cuando la persona que tiene que ir a trabajar en turno y tiene que subir 100 gallos, tiene que subir el miércoles, ese gallo no llama a alguien para decirle, oye, ¿sabes que no va a subir el miércoles, me lo cambiaré el viernes? No, es su turno. Claro. Entonces, a esa persona, la empresa, y como te comentaba antes, como tiene que mover miles de pasajeros al mes o a la semana, todas esas diferencias, imagínate lo que son 1000 pasajes por 50 lucas menos. Hablando de 50 millones de pesos de ahorro al toque por una funcionalidad en una plataforma, como te digo, que funciona de manera muy eficiente, 24/7. Está buenísimo. ¿Bien? Tremendo, Juan Pablo. Muchísimas gracias. A ti, Eduardo.